Me encanta su... Pues bueno, buenas tardes tengan todos.
Es un gusto. El día de hoy tenemos al doctor Daniel Martínez Sedas, quien nos va a estar platicando, nos va a estar pues exponiendo todas estas consideraciones que debemos de tener para el equipo de protección personal ante pacientes con COVID. Si bien es un tema de actualidad, es un tema de importancia, sobre todo para prevenir pues grandes contagios o contagios comunitarios en nuestra área de trabajo. Entonces, Doc, pues muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Les recuerdo, por favor, tener apagado su micrófono. Al final va a haber una serie de preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat o de igual manera, si gustan, al final pueden ir colocando todas sus dudas. Entonces, Doc, muchísimas gracias y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco la invitación para platicar un ratito con ustedes sobre este tema, que pues está un poquito de moda, dado que pues es la epidemia actual, la pandemia actual que estamos viviendo, tanto a nivel hospitalario y también lo involucrados estamos en el nivel prehospitalario. Entonces, algunas recomendaciones para esta plática. Si tienen alguna duda o pregunta, en el momento en el que ustedes la tengan, pueden activar su micrófono y hacer la pregunta de manera directa. Y o si no, mediante el chat podemos estar viendo cada una de las preguntas. Entonces, bueno, pues ya me presentó el doctor. Vamos a iniciar como tal con esta plática. Entonces, como objetivos, vamos a revisar las recomendaciones dedicadas al equipo de protección personal y en el paciente con SARS-CoV-2, conocer las consideraciones de manejo del equipo y aprender el uso correcto del EPP. Entonces, una pequeña introducción. Ya todos sabemos que esta pandemia surge en China, específicamente desde diciembre. Aproximadamente se tiene que el paciente cero fue registrado el 12 de diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en China. A partir de ese entonces, el 31 de diciembre, se lanza la alerta OMS de que eso ya es la alerta sanitaria como tal. No se tenía el contexto de pandemia, pero sí la alerta sanitaria. Para el 7 de enero, científicos chinos confirmaron que el brote fue causado por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Tenemos que recordar que un coronavirus no es algo nuevo. O sea, un coronavirus es, en este caso, es la mutación de otros tipos de coronavirus, por ejemplo, del MERS, que es el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, pero en este caso pues era una decodificación que no se identificaba. Entonces, por eso se toma la nueva clasificación en decir que es un coronavirus nuevo, que en este caso se le denomina COVID-19. La enfermedad, la patología, el síndrome respiratorio que causa el COVID-19 es lo que como tal se denomina SARS-CoV-2. Entonces, para el 30 de enero, OMS declara emergencia de salud pública de interés internacional. Ahora, el problema cuál es y por qué toma relevancia este tema. Es por qué tanto se está viendo involucrado como tal el mundo, no nada más el país o alguna región específica, sino el mundo en este contexto de pandemia. Para esta curva que estamos viendo ahorita es de junio de 2020, y vemos que para el 13 de junio en el país ya hay 142,690 casos. De funciones hay 16,000 y casos sospechosos hay 56,000. Esto lo único que delata es que se está cumpliendo el modelo predictivo epidemiológico que ya se tenía, ya que este virus alcanza una mortalidad del 10% y que prácticamente estamos por arriba de esto. Ahora, esa es la actualización que se tiene de los casos de coronavirus que hay en el país, que para el 18 de junio, o sea, ayer, a las 13 horas, si vemos, pues prácticamente todo el país está en casos entre los 3,000 y los 5,000 casos. Ahora, ¿a nosotros qué nos interesa? Pues Puebla, ¿no? Entonces, Puebla tiene 6,590 casos positivos, 7,930 casos negativos,
3.120 sospechosos y 879 defunciones. ¿Eso qué hace? Que pues prácticamente sigamos en un semáforo rojo, que prácticamente todos los pacientes que lleguemos a atender ahorita pues son altamente sospechosos y que pues se tienen que seguir tomando las medidas de sana distancia, de reclutamiento social, etc, 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 ¿sale? Entonces, por favor, los de capa externa dejen de estar yendo a grabar a la delegación, porque son de los casos que más tienen ustedes sospechosos del estado de Puebla. Ahora, hablando de personal de atención médica a todos los niveles, somos los que estamos prácticamente lidiando con esta enfermedad. Decenas de miles de proveedores han estado expuestos a la enfermedad y se dice que prácticamente todo el sistema de salud ha sido probado y llevado al límite con la pandemia y los efectos que esto ha generado. Ahora, la mejor manera, una de las formas más sencillas que se tiene de limitar la transmisión del personal de salud precisamente es el conocer el equipo de protección personal, ¿ok? Sobre todo el cómo ponerse y cómo retirarse. Y realmente lo que causa mucha transmisión de este virus es el retiro, no tanto la colocación. De hecho, van a ver, dependiendo de la institución y dependiendo del lugar en donde estén, el protocolo de colocación y del retiro sí tiene una base, pero es diferente en cada lugar. ¿Por qué? Porque depende de qué es con lo que cuente la institución para colocar o para proveer al personal, ¿ok? Y eso tiene que ver porque en qué orden se va a ir colocando ese equipo. Es decir, si yo en mi delegación no me están dando un overall de protección, lo que comúnmente se conoce como Tyvek, pero Tyvek es la marca, ¿no? O sea, un overall de protección, pero me da batas, entonces pues ahí se tendrían que omitir pasos para la colocación y retiro de un overall, pero sí para la colocación y retiro de una bata, ¿ok? Que veremos cuándo se recomienda y cuándo no se recomienda colocar uno u otro de este equipo, ¿ok? Varios métodos para ponerse y quitarse el EPP pueden ser aceptables. Debes seguir las pautas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o de CS, y de su institución. Casi todas las recomendaciones han surgido a partir del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, mejor conocido como CDC. Ahora, esa frase me gustó, que es de un artículo del James, ¿vale? Es vital recordar y fácil olvidar que el EPP es solo una parte de un sistema para prevenir la contaminación de aquellos que trabajan cerca de pacientes con COVID. O sea, no lo es todo. El que se cuente con el equipo de protección personal no te va a garantizar al 100% que no tengas la transmisión o que no tengas la infección. Saber cuándo se coloca, cómo se retira y saber cuáles son los pasos vitales a la hora de la colocación y el retiro va a ser lo importante. Pero sobre todo saber qué equipo sí es el adecuado para tratar pacientes con COVID-19. Entonces, hay dos problemas a raíz de esto del equipo de protección. Una, la escasez del equipo, y una, el uso inapropiado del equipo. Es decir, queremos ocupar overall, queremos ocupar bata, queremos ocupar careta para prácticamente todo. No siempre es así. Esto ha generado que haya escasez precisamente. Y en el sistema prehospitalario, pues todavía más. Y de repente en los hospitales padecemos de este tipo de equipo, en la ambulancia, pues todavía más. Ahora, el único curso de acción razonable para los clínicos del IMS es trabajar bajo tres supuestos. Uno, todo lo que se toca está contaminado. Todos los que se conocen son contagiosos. O, el último que también es importante, todos están contagiados o todos estamos contagiados, ¿vale? Entonces, partiendo de estos tres principios, pues es cómo tenemos que tomar precauciones a la hora de laborar o de abordar pacientes, sean o no sospechosos, que prácticamente en esta fase todos somos sospechosos de portar el COVID-19, ¿ok? Entonces, las rutas de transmisión del SARS-CoV-2 incluyen, uno, contacto directo, es decir, el contacto de gotitas respiratorias y aerosoles de una persona afectada; contacto indirecto, o sea, el contacto con superficies o suministros contaminados. Bien saben que se ha determinado que el virus en el aire ambiente puede llegar a vivir hasta 3 horas, ¿ok? El virus en una superficie, por ejemplo, la madera, el cartón, puede llegar a vivir cierto número de horas, hasta 24 horas, y ya incluso en metal, hasta 4 días. Entonces, todo esto hace que depende dónde se tenga contacto, también no necesariamente es con una persona, sino con una superficie, que sería un contacto indirecto, se puede llegar a adquirir la infección.
Ese es el principio para saber cuál es el equipo de protección personal que tenemos que usar a la hora de abordar a los pacientes. Ahora, la transmisión de partículas se da a partir de los 5 micrómetros de diámetro, ¿ok? Eso es lo que llega a medir una partícula, una partícula del virus. Estos viajan a no más de 1 metro, es por eso que se toma la medida de la sana de distancia de 1.5, incluso en algunos lugares hasta 2 metros, pero esas partículas no viajan más de 1 metro, ¿ok? La transmisión por contacto ocurre porque una vez que el virus está en la superficie, permanece allí y será una fuente potencial de infección por un periodo de horas o incluso días, lo que comentábamos, ¿ok? Esto crea el riesgo de que los trabajadores de la salud que toquen esa superficie se contaminen y posteriormente ellos u otros se infecten. La transmisión en el aire ocurre cuando partículas respiratorias más pequeñas circulan en el aire por periodos prolongados, ¿ok? Entonces, ahora, muchos de los componentes del equipo de protección personal precisamente están dirigidos a limitar el paso de estas partículas hacia mucosas, sobre todo mucosa respiratoria y la conjuntiva, ¿ok? El sitio de contacto más, por el que más se genera la virulencia, es el término microbiológico para decir esta transmisión, o es la mucosa respiratoria, pero también un alto porcentaje es por conjuntiva, ¿ok? Por eso el uso de gogles, de caretas, etcétera, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Espérame, es que me están pidiendo. Ay, ¿me están escuchando? Bueno, entonces las partículas de menos de 10 micrómetros tienen más probabilidades de penetrar profundamente el pulmón y causar infección, ¿ok? El coronavirus no se considera actualmente un virus en el aire, por lo que las precauciones de aire no son necesarias de forma rutinaria. Sin embargo, sí se toman en cuenta algunas, sobre todo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que ahorita no viene el caso hospitalario. En hospital, si un paciente va a ingresar, por ejemplo, a una cirugía y es sospechoso o es portador, tienen que ser salas con presión negativa o salas que sean selladas totalmente para que no genere como tal la transmisión del virus a otras zonas del hospital. Entonces son como que consideraciones que a pesar de que no se tiene documentado que esté en el aire, sí se tienen las precauciones porque llega a sobrevivir cierto número de horas en el aire, ¿ok? Ciertos procedimientos, particularmente aquellos asociados con el manejo de vías respiratorias, pueden crear aerosoles y por lo tanto corren el riesgo de transmisión a distancias superiores a 2 metros. Entonces, ¿cómo se transmite el COVID-19? Pues ya incluso lo dijo el subsecretario, ¿no? Por la transmisión de partículas desde un estornudo, ¿ok? Y es donde tenemos que poner mucha atención a la hora de colocar el equipo de protección. Entonces, de estos dos, tos y estornudos, ¿cuál es el que más genera transmisión? La tos. Okay, perdón, el estornudo. Es el que más va a generar. De menos de 1 hasta 500 micrómetros, incluso hasta 2000 micrómetros pueden generar la salida de partículas. Un estornudo contiene más partículas que una tos, lo que les mencionaba. El grado de dispersión se reduce drásticamente cuando el paciente usa una mascarilla quirúrgica resistente a los líquidos, ¿ok? Entonces, prácticamente todos los pacientes que lleguemos a atender tendrán que utilizar un cubrebocas, ¿ok? Ahora, de los procedimientos en los cuales nosotros nos podemos ver involucrados como prehospital, ¿cuáles están relacionados con la generación de aerosoles? Uno, la intubación y otro, la ventilación con mascarilla, es decir, una ventilación con BBM. También algunos que casi no se mencionan, pero sí llegan a generar aerosoles, es el oxígeno nasal de alto flujo, es decir, no las puntas nasales que convencionalmente vemos, sino las puntas nasales de alto flujo que tienen flujo de 30 a 70 litros por minuto, que son medidas de oxigenoterapia que quizá los compañeros que aquí son de soporte vital avanzado conozcan, esas sí llegan a generar alta dispersión de aerosoles. O la colocación de dispositivos supraglóticos también, a pesar de que se tiene evidencia de que limita la liberación de aerosoles, los dispositivos supraglóticos de segunda generación, sí hay dispersión de aerosoles con cualquier tipo de dispositivo supraglótico, sobre todo si no es de la medida adecuada. Entonces, aquí en este cuadrito estamos viendo cuáles son los principales procedimientos que llegan a generar la transmisión de aerosoles, ¿ok? Primero la intubación, luego la ventilación no invasiva, la traqueostomía, la ventilación con mascarilla, o sea, con una BBM, todas las formas de presión positiva en la ventilación, una succión a la tráquea, estos ya no los vemos como una broncoscopía, el SPUT, estas ya no casi,
Y las compresiones en una resucitación cardiopulmonar también se ven implicadas en la generación de aerosoles, ¿ok? Casi no se ha documentado la liberación de bueno, la transmisión del virus por sangre. Es menos frecuente, casi no se da. Incluso por vía oral fecal también se ha tenido ciertos registros, pero no es al 100%, ¿ok? Entonces, mucho del equipo que utilizamos ha sido nuevo y ha sido rediseñado precisamente por este problema, ¿vale? Esa es una imagen de una práctica que tuvimos en hospital, ¿ok? En la que de manera habitual nosotros no ocupamos ni una caja de acrílico, ni una bata, ni una careta, o sea, ni el Tyvek, mucho menos, casi no ocupamos nada de eso para intubar a un paciente. Sin embargo, para prevenir la generación de aerosoles, ponemos todas estas barreras para los pacientes. Evidentemente no hay fotos con paciente real, porque cuando entras con un paciente real, pues no entras ni con celular ni con nada, ni siquiera lo quieres tocar, ¿no? O sea, esta foto pues con maniquí, pero es prácticamente la forma en que entramos a atender los pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, algo que sí debe de quedarles bien claro a ustedes es ahora algunas recomendaciones, sobre todo de la AJA, para esto del SARS-CoV-2 que tiene que ver con el equipo de protección personal, ¿ok? De hecho, aquí te lo menciona. Desde el inicio es no entrar, ¿ok?, a la escena o a la habitación que está siendo atendido el paciente sin colocarse antes el EPP, ¿ok? O sea, no se debe de atender a un paciente si no tienes completo el EPP. Limitar el personal, o sea, solo el personal que sea necesario es el que va a estar en la habitación o en la escena del paciente. Considerar un dispositivo mecánico para las compresiones, ¿ok? Eso que hemos estado viendo como el Autopulse, el Lucas, etcétera, son dispositivos que se recomiendan precisamente para limitar el contacto con el paciente y comunicar el estado de un posible nuevo caso de infección de COVID-19 a la agencia, en este caso de INS, en este caso sería a la delegación, ¿no? Si se va a dar ventilación, usar filtros EPA, ¿ok? Es otra de las consideraciones actuales que la AJA te dice que tienes que tomar en cuenta. Y, aquí los tengo. Y realmente no se recomienda en estos pacientes el uso de supraglóticos. Yo sé que durante años les hemos estado diciendo que el supraglótico va por encima de una intubación en la RCP, sin embargo, para limitar la aerolización en esos pacientes se prefiere la intubación. Y precisamente la intubación tiene que ser por un proveedor experto, o sea, alguien que sepa que al primer intento va a quedar la intubación y no estar jugando con la tráquea del paciente, tratando de limitar como tal los intentos de intubación, ¿sale? Entonces, aquí vemos el algoritmo que se generó a partir de esta pandemia, es de la AJA, ¿ok? La cual aquí te dice no entrar a la escena si no cuentas con el EPP y limitar el personal. De ahí prácticamente todo es lo mismo. Ese es el algoritmo de BLS. Y aquí sí te menciona comenzar los ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones usando una bolsa válvula mascarilla con filtro, ¿ok? O continuar las compresiones con oxigenación pasivas usando una mascarilla facial. O sea, limitar la ventilación a presión positiva para no generar la aerolización. Es lo que te quiere decir prácticamente la AJA de manera muy resumida, ¿ok? Ahora, si nos vamos al algoritmo de ACLS, es prácticamente lo mismo. No utilizar, bueno, más bien colocarse el equipo de protección personal, limitar el personal y considerar si realmente es adecuado iniciar la reanimación en el paciente. Esa es otra de las cosas que llevaría todo otro tema, hablar de las consideraciones éticas o bioéticas del paciente con SARS-CoV-2, si es adecuado o no reanimarlo. Priorizar la intubación, y de hecho desde aquí te está diciendo preparar la intubación. Prácticamente no tenemos que generar aerosoles, por lo cual se limita la RCP a intubación endotraqueal y no con ventilación a bolsa válvula mascarilla o con un dispositivo supraglótico. Incluso, vemos aquí en los dispositivos de manejo de la vía aérea, es minimizar la aerolización con un circuito cerrado, usar dispositivos especiales para el manejo de la vía aérea, como puede ser el videolaringoscopio,
¿ok? Incluso AJA te está diciendo desde ahorita, tu intubación tiene que quedar al primer intento, entonces por eso te da todas esas alternativas para el manejo de la vía aérea y limitar la aerolización, ¿ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Ajá. Ciertamente es que hablan, bueno, la literatura habla un poquito sobre esta situación y, bueno, usted acaba de mencionar lo de las implicaciones éticas y bioéticas, que, bueno, realmente, pues muchos expertos han concluido porque hay poca información en eso, o bueno, solamente está la publicación en Nueva York y algunas otras, que realmente es que en el ámbito prehospitalario nosotros no podemos tomar esa clase de decisiones y lo más ideal a lo mejor sería pues apoyar a nuestro equipo básico con soporte vital avanzado en caso de estas situaciones. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos personal básico o hay personal básico principalmente, pues no ahorita en ambulancias, pero sí que digan, no ahorita en capacitación, pero sí en ambulancias, que bueno, sus habilidades se limitan a la ERCP. ¿Qué pasará con ellos que ahorita que están haciendo, bueno, en nuestra delegación solamente están dedicando a hacer traslados? Algunos de estos pacientes que trasladan con COVID, que los trasladan interhospitalariamente por la saturación, les llegan a caer en paro cardiorrespiratorio. Obviamente la primera elección sería la intubación endotraqueal, pero estaría bien que les recomendáramos a ellos, bueno, si tú no eres el habilidoso para la intubación endotraqueal, puedes utilizar el supraglotico o lo más ideal es que se queden con sus maniobras básicas. El supraglótico se recomienda que sea un supraglótico de segunda generación, ¿vale? O sea, ese es el preámbulo por el que tenemos que partir. O sea, lo que te dice la evidencia es, lo puedes utilizar, pero nada te garantiza que no generes aerosoles, ¿ok? Lo que te dice la AJA ahora, si no es la intubación, es una ventilación pasiva y las compresiones, ¿no? Recordar que la ventilación pasiva es únicamente la mascarilla de reservorio a alto flujo, sin dar presión positiva, ¿ok? Y seguir con las compresiones como si fuera un Only-Hands, pero con el apoyo del oxígeno suplementario, ¿ok? Yo creo entre esas dos, quien menos generaría aerosoles pues sería precisamente la ventilación pasiva, ¿ok? Porque el supralótico mal colocado, un tamaño no adecuado, etcétera, sí llegaría a generar la aerolización. En el otro contexto de decidir o no la reanimación, ya es hablar un poquito de parte biótica, que ahorita nos llevaríamos mucho tiempo a hablar de eso y nos desviaremos un poquito del tema, que con gusto si quieren algún otra reunión lo podemos retomar, pero desde los criterios de Helsinki, desde los criterios del consenso europeo para iniciar o más bien no iniciar la reanimación, pues se puede tomar la decisión. Realmente también otra de la parte bioética que se ha estado viendo es si no estás provisto adecuadamente del equipo de protección personal, incluso no es tu obligación como tal dar la reanimación porque tú mismo consideras que hay aerolización y el riesgo supera el beneficio, ¿ok? Entonces, ese es los comentarios que podría dar de estos dos temas. Entonces, uno es el Only Hands con la ventilación con el oxígeno suplementario, es decir, la ventilación pasiva. El supraglótico solo si es de segunda generación y con el riesgo de que sí puedes llegar a generar aerosoles. Y la otra, pues es una parte totalmente bioética y legal que sería el dar o no iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Bueno, entonces, hablando ahora de las mascarillas, ¿qué mascarillas sí podemos ocupar? Lo que se recomienda son las mascarillas quirúrgicas tipo IIR. ¿Cuáles son esas las que tenemos aquí en la imagen? No se recomiendan otro tipo de cubrebocas, ¿ok? Con esto limitas aproximadamente el 80% de la transmisión por solo algunas horas, ¿ok? Eso es importante. Si el paciente y tú cuentan con este tipo de mascarilla, puedes limitar la transmisión por cierto número de tiempo. Si el
paciente la cuenta, pero tú no, o sea, tú estás descubierto, así como yo me encuentro en este momento, se baja demasiado la transmisión, hasta incluso es probable que en un 50-60% sí haya protección, no más, ¿ok? Lo que realmente se recomienda, ¿ok? Es las mascarillas o los filtros tipo FFP2, FFP3 y las N95, ¿ok? Ahora, esos son filtros de alto rendimiento, tienen una combinación de una red de microfibras, perdón, de polipropileno y carga electrostática, ¿ok? Esa es la norma europea, la cual da el aval de este tipo de filtros, ¿ok? Y te dice que tiene una protección de 4, 10 y 20 veces, respectivamente, más bien, que llega a filtrar en 4 veces, en 10 veces y en 20 veces las partículas, en este caso del SARS-CoV-2. Es decir, el N95 no te da una protección al 100%. De hecho, 95 quiere decir que solamente te protegen un 95%, ¿ok? Y que llega a pasar incluso una partícula, dependiendo del uso de que tenga esta mascarilla o este respirador, puede ser hasta 20 veces el riesgo de que sí te pueda generar con respecto a una P100. Por ejemplo, que la P100 es la máxima protección, ¿ok? Entonces, el FPP1, FPP2 y el FFP3 te da una protección de 80, 94 y 99% respectivamente, ¿ok? Pero hay algunos estudios muy interesantes. Entonces, lo que decía, el N95, el respirador bloquea al menos el 95% de las partículas de prueba de aerosol sólido y líquido. Aunque estos estudios han sido bajo condiciones extremas, o sea, en una condición que no sea de tanto calor ni de tanta aerolización, podría proteger un poquito más. Por eso es que la OMS lo recomienda, ¿ok? O sea, el 95% te lo asegura en condiciones extremas, tanto de calor como de aerolización y de condiciones ambientales. En condiciones normales, como realmente nosotros atendemos, no son condiciones extremas, puede llegar a proteger un poco más, ¿ok? Es probable que el rendimiento de filtración durante el uso sea superior al indicado, ya que las pruebas se llevan a cabo en el peor escenario, lo que les decía, de alto flujo de aire y el uso de aerosoles de alta penetración, hasta 0.3 micrómetros de diámetro pueden llegar a impedir el paso a este tipo de respiradores. Ahora, hay algunas publicaciones muy interesantes. Porque evidentemente el problema que más hemos estado viendo es que está escaseando el material, ¿no? Y se ha estado viendo la forma de reutilizar material o de obtener alternativas de uso de material. Entonces, según este estudio, compararon diferentes tipos de respiradores, ¿ok? Tenemos desde la mascarilla quirúrgica, el N95, algunos respiratorios de FPP2 y ya los que son respiradores eléctricos, ¿ok? Esa es una caja que manda como tal el aire, ¿ok? Hacia el respirador. Y aquí la ventaja principal que tienes que tomar en cuenta con respecto a un N95 o un FP2 es que no se tiene que estar autoajustando, no se quedan las marcas de los otros respiradores y es un poco más cómodo, ¿ok? Evidentemente, ese es el mejor, ese es el ideal, pero sería el más caro. Por lo tanto, no es rentable para todos los escenarios, ni siquiera hospitalarios o prehospitalarios, ¿ok? Por ejemplo, aquí que nosotros usamos, esos son filtros P100, ¿ok? Son respiradores P100, pero cuando no contamos con ellos, pues una mascarilla de tipo N95 más la careta puede ser lo más fácil de adquirir, ¿ok? Ahora, ¿cómo se utiliza? Es importante esto. A la hora de la colocación de un respirador, tienes que garantizar el sello, ¿ok? Primero se tiene que colocar la banda inferior, luego la banda superior y tienes que asegurar el sello. Haces una prueba, ¿ok? En la cual presionas como tal la punta del respirador y tienes que inhalar y exhalar. Si tú mismo estás viendo que prácticamente el respirador, tanto exhala e inhala a la hora que tú lo estás haciendo, es que no hay fugas. Si por ahí no se alcanza a observar este movimiento, es que está fugando el respirador. Lo que tienen que también saber del N95 es que cada cierto número de tiempo tienes que estar verificando que ese sello no se haya perdido. Aunque tú hayas hecho la prueba al inicio, el sello se puede perder. Entonces, continuamente se tendría que estar revisando que no se haya perdido este sello, ¿ok? Diferencia de otro tipo de respiradores que una vez colocado no hay ningún problema, ¿ok?
Entonces, aquí, por ejemplo, a la hora de retirar el respirador, ¿ok? Se tiene que quitar primero la banda inferior para que quede aquí al frente, luego la banda superior y desecharlo, ¿ok? O en el caso de que se pueda reutilizar el equipo, pues colocarlo en el contenedor que va a ser destinado para la reutilización del dispositivo, ¿ok? En esos tiempos, pues no está permitido utilizar barba, bigote, algún otro tipo de cuestiones faciales, cabello largo, etcétera, que pueda generar un adecuado, más bien un inadecuado sello de los respiradores. Por lo tanto, eso sería como que lo más ideal, cabello corto, sin barba, etcétera. Todo lo demás puede llegar a generar limitantes en el funcionamiento del respirador. Si bien sí hay como algunas consideraciones, una barba muy cortita, un bigote bien afeitado, etcétera, pues no sería lo más recomendable en todos los escenarios. Ahora, algo que hablábamos hace rato de el algoritmo de reanimación según la AJA son los filtros EPA, ¿ok? EPA hace referencia a la contención de partículas o a la alta contención de partículas, es lo que quiere decir EPA en inglés. Entonces, ¿dónde se pueden colocar? En un circuito de ventilación, si es que vamos a trasladar a un paciente interhospitalariamente en un circuito de ventilación, a la conexión del paciente o a la conexión del ventilador, o en una BBM entre la conexión de la BBM con la mascarilla, ahí es donde va el conector EPA, ¿ok? Ahora, evidentemente lo que les decía, muchos de los equipos o de las instituciones han visto alguna manera de reutilizar el equipo, ¿ok? Entonces, de estos, ¿cuáles han visto que pueden llegar a generar una sanitización y una descontaminación del equipo? La luz ultravioleta, el vapor, el calor húmedo y algunos otros dispositivos como el ozono, ¿ok? De todos estos, se ha visto que la luz ultravioleta de onda corta, altamente enérgica de 254 nanómetros, es el método más eficaz para reducir cuantitativamente el ARN viral, ¿ok? Entonces, sí se llega a utilizar para poder seguir usando un mismo respirador, un mismo dispositivo, un mismo equipo que se ocupa en un paciente. Esas investigaciones se comenzaron a hacer desde la pandemia anterior de la influenza, del H5N1, que fue la primera en el 2003, por ahí así, luego en el 2011, ¿ok? Entonces, desde ahí se han estado generando las investigaciones. Ahora, ¿qué otras medidas se han estado utilizando? Una, rociar artículos con peróxido de hidrógeno vaporizado, exponer al calor a 70 grados Celsius, tomarlos bajo luz ultravioleta, rociándolos con spray de etanol al 70% y cuando se probó en el entorno de laboratorio, cada uno de esos métodos de tratamiento eliminó todos los rastros de SARS-CoV-2, ¿ok? Con todos estos métodos. Ahora, la mayoría de los estudios sobre epidemias de virus respiratorios previos sugieren una eficacia similar cuando se trata de eliminar el virus en respiradores, como el N95. Se ha demostrado un fuerte efecto protector de ambas mascarillas o de ambos respiradores, especialmente cuando se usa una combinación con otras medidas protectoras de lavado de manos, protección para ojos, batas y guantes. La OMS recomienda a los trabajadores de la salud que utilicen respiradores N95. Es decir, del estudio anterior, este que vemos acá, este que comparó mascarillas, no hubo diferencia entre utilizar una mascarilla quirúrgica o un N95, pero evidentemente para protección del personal de salud recomienda el uso del N95, pero la transmisión fue limitada de manera igual, ¿ok? Entre mascarilla quirúrgica y N95, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante de este artículo. Sin embargo, la OMS dice, pues yo protejo a mi trabajador y yo quiero que ellos, o la recomendación que ellos dan, es que se utilice N95.
¿ok? El uso de respiradores de alto poder, que son las siglas que significan aquí el PAPR, se recomiendan para la atención médica de alto riesgo. Es por eso que algunos mensajes que se da a la población es que no utilicen ese tipo de mascarillas para ellos, o sea, que no utilicen el N95 porque escasean precisamente. Se puede usar el mismo respirador mientras se atiende a múltiples pacientes que tienen el mismo diagnóstico sin quitarlo, y los respiradores mantienen su protección cuando se usan por periodos prolongados. Sin embargo, un respirador no se recomienda un uso continuo más de 4 horas, ya que puede provocar molestias y debe evitarse, ¿ok? Obviamente en una pandemia va a escasear, entonces el uso racionado de todos los dispositivos y de todo el equipo de protección personal se debe pues se debe utilizar prudentemente. Se ha demostrado que las máscaras quirúrgicas y los respiradores en el 95 son igualmente eficientes para proteger a los trabajadores de la salud de la infección viral respiratoria. Sin embargo, los N95 deben usarse en situaciones de alto riesgo, o sea, en procedimientos con una alta generación de aerosoles, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo son los modos de transmisión que ya hemos visto al inicio? El contacto, ya sea por algún tipo de procedimiento o por aerosoles, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Y esto es a lo que va enfocado más que nada esta plática, ¿no? ¿Qué tenemos que utilizar? Cuando atendemos a un paciente con COVID-19, ¿ok? Si se puede mantener una distancia mayor a 2 metros, ¿ok? Que podemos utilizar únicamente los guantes, y esto es la traducción en español como de delantal, que es una bata, ¿ok? Una bata quirúrgica desechable, ¿ok? Cuando la atención es a menos de 2 metros, ¿ok? Es guantes más la bata, más una mascarilla resistente a fluidos, más el equipo de protección en ojos, ¿ok? Cuando se van a utilizar procedimientos o cuando se van a realizar procedimientos que generen aerosoles, ¿ok? Son los guantes más dispositivos repelentes a fluidos, como pueden ser las batas que no son repelentes, o el equipo tipo overall, como el Tyvek, más la protección ocular, más una FFP3, que recuerden que esa tenía un 99% de efectividad para la transmisión del virus. Entonces, idealmente eso debería ser, no en todos lados sucede, pero son las recomendaciones actuales que se tienen para el contacto con este tipo de pacientes, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, sí, yo de nuevo. Sí. Bueno, al inicio de la plática, pues se mencionaba, pues la situación, ¿no? Que bueno, debemos de tener cuidado todos, principalmente el personal que estamos ahí laborando. Y con base a la tabla anterior, si la podría poner, doctor, por favor. Dentro de los métodos de contagio, yo creo que faltó un poquito mencionar, y algo que bueno, que debemos de destacar es también, bueno, el contacto con superficies, principalmente, bueno, como lo mencionábamos, la situación, por ejemplo, de capacitación externa, que su contacto con superficies, pues igual y es mayor por el tipo de campaña que están llevando a cabo, ¿no? Lo de hacer sus videos y todo lo demás. Entonces, pues, para ellos, por ejemplo, ¿qué sería lo más ideal, doctor? Tomar en cuenta, pues, primero las primeras recomendaciones, es decir, la utilización de cubrebocas y, bueno, la protección de los ojos, pero sería, por ejemplo, lo más ideal, incluso para nuestro personal de oficina, pues, generar como una especie de protocolo sobre los usos y los contactos, principalmente ellos que están en contacto con máquinas, dispositivos electrónicos y todo esto, y bueno, el material que utilizan para sus webinars, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi única pregunta. En ellos sería lo más ideal utilizar de acuerdo al modo de transmisión, sería el primero, y quizá el segundo para protección de nuestro personal de oficina, o solamente considerar el primero. Bueno, partamos desde un inicio. Partamos desde que estamos en un semáforo rojo y solamente las actividades necesarias deberían estarse llevando a cabo. Si partimos de ese principio, que no lo digo yo, sino la OMS y la Secretaría de Salud Federal, ni siquiera deberían estarse llevando a cabo ese tipo de actividades. Ahora,
Ya que se están realizando, pues sí, prácticamente las superficies de contacto deberían estar sanitizadas al menos cada 2 horas con alcohol al 70% o con una concentración de hipoclorito, de hipoclorito o en este caso con la protección tanto ocular como si es contacto con superficies y con guantes o con alguna otra barrera física para generar la disminución de la transmisión, ¿ok? O sea, recordemos prácticamente por qué lo digo. Si al inicio veíamos el mapa de cómo estamos actualmente el número de contagios, Puebla y Veracruz son los estados con más altos casos de COVID-19, ¿ok? Entonces, partiendo desde ahí, ese es el problema, que no seguimos las medidas adecuadas, ¿no? Y que se realiza la transmisión cruzada, que es lo que estoy haciendo. Si yo, una persona, voy a laborar a X situación y no tengo esas medidas como sanitizar superficies o yo tener el cuidado con cubrebocas o con barreras físicas como guantes o la bata, pues puedo hacer transmisión cruzada, no con nada más con mi familia, con mis compañeros de trabajo con más familias, etc, etc, etc. Entonces, realmente sí, no, partiendo desde un inicio, no debería de llevarse esas acciones a cabo o esas actividades todavía, ¿ok? Pero ya que las hacen, sí, sería lo que estamos viendo aquí en las precauciones de contacto, ¿ok? Prácticamente no, junto con las medidas de sana distancia y el lavado de manos constante, eso sería suficiente. Si ya se está teniendo contacto a menos de 2 metros, pues prácticamente sí debería llevarse a cabo lo que es la protección ocular, ¿ok? Pero en procedimientos que generen aerosoles, ¿ok? Si tienes una persona que tiene cubrebocas y estás conviviendo con ella y la otra también tiene cubrebocas, realmente no hay tanto problema, ¿ok? El problema son dispositivos que generen aerosoles, o más bien procedimientos, perdón, que generen aerosoles. Ahí sí, ¿ok? No sé si contesté la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora, a la hora de colocar el equipo de protección personal, o sea, ya el equipo que va a generar, que se debe colocar una persona para atender a un paciente en un procedimiento que sí genera aerosoles, ¿ok? Se recomienda el llamado sistema de amigos o sistema en espejo. ¿Qué quiere decir? Mediante un checklist, una persona le va a estar diciendo a la otra qué se va a ir colocando. Y a la hora del retiro también le va a ir diciendo qué se va a ir colocando. Y a la hora que la persona que está dictando con el checklist cada una de las partes del equipo de protección personal vea un error o vea que no se acomodó adecuadamente algo el proveedor quien se está vistiendo, para eso es el espejo, para que le diga, le corrija y en el momento se coloque o se recoloque adecuadamente el equipo, ¿vale? Ahorita quizá al final me dé tiempo ponerles un video rápido para que vean ese sistema de espejo, ¿vale? Ahora, las medidas de protección. En algunos informes, después de los procedimientos de intubación y de quitarse cuidadosamente el EPP, se recomendó una lluvia de personal y de desinfectantes del canal auditivo oral, nasal y externo. Eso sí es muy común que lo hagamos. En cuanto salimos del área de COVID y nos quitamos todo el equipo, nos rocian con sanitizante en todo el cuerpo, incluido el conducto auditivo externo, la cavidad nasal, principalmente, incluso zapatos, todo se sanitiza. En algunos lugares, el personal involucrado en la intubación también fue aislado de las familias y se mantuvo bajo vigilancia por infección durante 2 semanas antes de regresar al trabajo. Eso sí es en un primer mundo. Aquí en México ya intubaste uno, pásate a intubar al siguiente y pásate a intubar al siguiente. Entonces, no aplica tanto, pero debería ser. Entonces, ahora, publicaciones hospitalarias, ¿vale? El equipo de protección personal en el Emergency Medical Service, ¿ok? ¿Qué nos ha dejado de aprendizaje, ¿vale? Esto. Los servicios médicos de emergencia desempeñan un papel crucial en la prestación de atención médica de emergencia hospitalaria, millones por año, que actualmente es la primera línea, y eso sí nos tiene que quedar claro, es la primera línea de defensa ante el brote del COVID-19. Es probable que en el futuro las mascarillas se utilizarán en un mayor porcentaje, es decir, ¿cuántos de nosotros atendíamos sin utilizar cubrebocas? ¿Cuántos de nosotros atendíamos sin utilizar gogles? ¿Vale? En lo personal, de repente, cuando salíamos con alumnos, pues, dizque para poner el ejemplo lo hacíamos, ¿no? Pero en lo habitual no lo hacemos. Esto lo que nos va a dejar de aprendizaje es que forzosamente a partir de ahora que regresemos a cubrir,
pues vamos a estar utilizando no tanto porque nos lo digan, sino porque ya vimos cómo es el método de contagio, cómo es la transmisión y lo vamos a estar utilizando. Es algo bueno que va a dejar este aprendizaje de la pandemia. Se han realizado varios estudios que analizan la posibilidad de descontaminar y reutilizar de forma segura las mascarillas N95, que es lo que hemos mencionado, ¿ok? Ahora, recomendaciones que te hace el Estado, me parece que es Nueva York, el Servicio Médico de Emergencia de Nueva York, es colocar la mascarilla en pacientes con sospecha de infección y en la interacción de pacientes también tener colocada proveedor y paciente. Vestidos ligeros usados en todas las interacciones con los pacientes y cambiarlos de manera constante. Entre llamadas para prevenir la propagación de agentes patógenos se debe utilizar batas, limitación de uso de guantes en el campo, ¿ok? Es decir, no utilizar los guantes de manera indiscriminada, o sea, que los usábamos en todo momento, sino cuando vamos a hacer procedimientos que involucren el contacto con el paciente, ahí sí, sino por el guante también tienen que recordar que el guante, a la hora de tener contacto con el paciente y a la hora de retirarlo de manera inadecuada, lo que muchas veces hacíamos que era el característico ligazo que le dábamos al guante, pues también genera aerosoles. Entonces no es la manera adecuada de utilizar un guante, ¿ok? Las agencias de servicio médico de emergencia se vuelven capaces de descontaminar batas reutilizables o asociarse con centros de atención médica para proporcionar y o descontaminar las batas reutilizables, ¿ok? Y cadenas de suministro mejoradas para equipos de protección personal para prevenir la escasez es algo que debería estar haciendo la agencia a la que pertenecemos, es decir, a nuestra delegación, ¿ok? Ahora, las cuestiones éticas del del uso del equipo de protección personal, ¿ok? Ahora, y eso es lo que he tratado de decirles, el 1 de abril de 2020, el New York Times publica el suministro de máscaras, guantes y batas del gobierno federal casi ha desaparecido. Es decir, en Estados Unidos, en el centro de emergencias médicas más grande del mundo, el mejor sistema de respuestas a emergencias del mundo, que es Nueva York, ya estaba teniendo problemas mortales nosotros que nos esperábamos, ¿no? Y que no prevenimos. Entonces, durante los primeros días de abril de 2020, las publicaciones en redes sociales de algunas agencias del EMS en Estados Unidos informó que las agencias ya tenían niveles peligrosamente bajos de equipo de protección personal. Los titulares en el Reino Unido hicieron eco de las preocupaciones de que los médicos y el personal no tienen acceso a un EPP adecuado, y aquí seguimos sin tener acceso, ¿no? Entonces, eso se relaciona a lo que preguntaba Carlos al inicio. Hay varias preguntas que siguen sin contestarse actualmente y que son muy interesantes, ¿no? La primera, ¿cuál es mi deber ético de cuidar a los pacientes durante la pandemia en ausencia de un EPP adecuado? Es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ok? Si estoy en un grupo de alto riesgo debido a mi edad o historial médico, ¿debo continuar atendiendo a los pacientes en ausencia de EPP adecuado? Por ejemplo, aquí a paramédicos, diabéticos, hipertensos, etcétera, se los retiraron de la delegación, ¿ok? No se les permite cubrir más, hablando de Cruz Roja Ciudad de México. Si vivo con familiares que están en un grupo de alto riesgo debido a su edad o historial médico, ¿debo continuar atendiendo a pacientes en ausencia de EPP adecuado? Si creo que podría estar transmitiendo el virus a pacientes familiares de pacientes, colegas y o miembros de la comunidad, ¿debo continuar atendiendo a los pacientes en ausencia de EPP adecuado? Ese es el artículo donde salen estas preguntas, ¿vale? Es un artículo que incluso llega a esta conclusión, que no se tiene la respuesta todavía a esto, pero que es un campo en el que se puede estar teniendo mucha injerencia nosotros como proveedores de emergencias. Ahora, en general, hay evidencia de que el uso del EPP reduce las tasas de transmisión de enfermedades y protege al personal. Es esencial que el personal comprenda el propósito del EPP y su función como parte de un sistema para reducir la transmisión de enfermedades de los pacientes al personal y a otros pacientes. Es igualmente importante que el personal lo use apropiadamente para preservar lo que pueden ser reservas limitadas para asegurar que haya suficientes suministros para el uso necesario durante el aumento epidémico. Es decir, eso no va a parar, esto va a un aumento, y si no hacemos el uso adecuado y el uso consciente de cuándo sí, cuándo no, y en qué momento sí, sobre todo hablando, por ejemplo, la tablita que vimos hace algunas diapositivas, de cuándo sí utilizarlo, pues esto va a escasear, ¿vale? Seguramente no va a ser la última enfermedad infecciosa que afecte dramáticamente a la atención prehospitalaria. Seguramente no lo va a hacer, ¿vale? Es como un entrenamiento que vamos a tener de muchas después que van a venir.
Incluso después de que el virus sea erradicado, curado o manejado de manera efectiva, los proveedores de IMS probablemente se enfrentarán a otras enfermedades infecciosas o se prepararán para la próxima pandemia prospectiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cruz Roja Mexicana? Aquí podemos hacer una serie de preguntas al final porque realmente no sé qué es lo que está haciendo Puebla. Tengo que ser honesto, no sé qué es lo que está haciendo Puebla. Yo puedo hablar de mi delegación en este caso, entonces es lo que vamos a ver ahorita. La capacitación continua, ¿ok? Hay unidades destinadas como COVID actualmente en Ciudad de México que se encargan exclusivamente del traslado de sus pacientes a los diferentes hospitales COVID y se tienen capacitaciones continuas, no nada más a las tripulaciones COVID, sino a todo el personal para el uso del EPP, ¿ok? Eso es lo que carga un paramédico actualmente en Ciudad de México a la hora de atender a un paciente, ¿ok? O sea, todos los botiquines traen este equipo, todos, ¿ok? Las cápsulas de traslado, ¿ok? Que ahí se hace la interacción entre médicos y paramédicos, ¿ok? Esta cápsula de traslado, o más bien, eso que están viendo es el hospital que se montó en el helipuerto de Cruz Roja en Polanco. Eso es lo que están viendo por dentro de una carpa, ¿ok? De atención a pacientes COVID. Cuando tú llegas de tu servicio, llegas a esta zona, ¿ok? Aquí se queda la ambulancia en un tipo de cuarentena por algunas horas, donde se sanitiza, se limpia, no vuelve a salir la ambulancia hasta que pasan cierto número de horas, me parece que son 48 horas, desde que se pudo estacionar, se lava, se sanitiza, etcétera. El personal pasa por esta zona en la cual es sanitizada, se le rocía ozono y posteriormente se retira el equipo de protección personal. Estos son los respiradores que la delegación adquirió para el personal que va a cubrir. ¿Ok? O sea, todo el personal que va a cubrir se le proporciona un respirador y con eso es con lo que se atiende actualmente. ¿Ok? Esa es la caja de ozono que sanitiza por dentro toda la ambulancia. ¿Ok? A la hora de que ya como tal ya llegó, o sea, ya llegó aquí, ya la limpiaron, sanitizaban por fuera, sanitizaban por dentro, ahora se baña o se rocía en ozono, ¿ok? Recuerden que el método más eficaz para hacer la limpieza o la sanitización del equipo era la luz ultravioleta. Pues esta es, ¿ok? Nada más que avance porque no deja avanzarlo. Creo que no va a avanzar. ¿Ok? Aquí está todo, si ustedes se dan cuenta, es todo el equipo que ocupan normalmente, ¿no? Un aspirador, una BBM, y eso es luz ultravioleta. Aquí es donde se limpia todo el equipo que utilizamos en una atención de algún paciente, ¿ok? Estas son como tal lo que estaban viendo por dentro. Ya una vez sellado y todo, es donde se encienden las luces ultravioleta y es un bactericida lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué el aluminio? Cuando se dispersa la luz, pues realmente no genera una alta concentración y no mata tantas, vamos a llamarlo así, tantas bacterias, o en este caso el virus, ¿ok? Entonces con la refracción mediante aluminio, pues sí alcanza una longitud de onda más grande, entonces sí alcanza a generar pues la eliminación del virus, ¿ok? Que es lo que vimos al inicio, que desde las investigaciones del virus de influenza, lo que más se pudo generar la eliminación del virus, pues fue la luz ultravioleta, ¿ok? Una ambulancias únicamente destinadas a la atención del SARS-CoV-2 y hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o pregunta, comentario con respecto a la plática.